para mí es un gran placer tener la posibilidad de hablar con directivos y maestros, siendo parte también de poder hablar desde adentro, de ser un coordinador de una institución educativa de Cali, que es un mega colegio, una ciudadela, y que seguramente tiene las mismas problemáticas que tenemos todos en las distintas instituciones educativas del país. Así que poder conocer de lo que les voy a hablar, creo que me da una gran tranquilidad poder conversarlo con ustedes. El tema que escogí para el día de hoy tiene que ver un poco con un tema que me viene apasionando a mí desde 1997, es decir, no es un tema que se me haya ocurrido para este foro cuando conversaba con Erika, sino que en el 97 era estudiante aún de la Universidad del Valle y fui invitado por el Departamento de Educación a revisar o analizar los resultados de las pruebas TIMSS, unas pruebas que en ese momento se estaban haciendo para medir un poco el nivel de desarrollo de pensamiento lógico de los estudiantes colombianos. La primera prueba se hizo en el 93 y nos fue muy mal. Entonces, el ministerio decidió desestimar esos primeros resultados y dijo, no, para la próxima los revisamos. Entonces, la próxima fue en el 97 y yo tuve la posibilidad de estar ahí como estudiante de la universidad, participar de todo este proceso de análisis y luego de cualificación de los maestros de matemáticas del país. Y en ese ejercicio, entonces me apasioné en ese tema de la evaluación y vengo desde el 97 muy interesado en analizar los temas de evaluación y un tema muy particular y es el tema del desarrollo de pensamiento y seguramente en la charla les puede contar un poquito por qué es tan importante esto de lo que nos han venido hablando varios expertos y sabios de la educación en Colombia, de lo impertinente que es nuestro sistema educativo y lo necesario que es avanzar hacia un sistema educativo que propenda por el desarrollo del pensamiento y por un aprendizaje para la comprensión. Creo que no hemos llegado ahí, seguimos todavía en pañales, pero creo que es necesario tomar pues ya la iniciativa para avanzar hacia ese modelo. Entonces, ese básicamente va a ser mi tema de exposición para el día de hoy. Mi aspiración más grande al final de esta charla es generar un espacio de reflexión. Yo creo que cuando escribo y comparto en algunos espacios donde comparto lo poco que escribo, textos de opinión, no busco tener la razón, jamás, pero sí creo que en la medida que se pueda generar una reflexión, creo que se ha ganado mucho en ese espacio. Y yo espero que al final de esta charla, pues se haya generado alguna reflexión en temas de las nuevas orientaciones curriculares. Creo que es posible que hablemos de educación tradicional, pero hay orientaciones curriculares muy actuales, didácticas y de evaluación que son de vanguardia, pero que desafortunadamente no están llegando a la escuela. Entonces, aquí tenemos este ejercicio. Empiezo compartiendo este meme que encontré en las redes sociales, como muchas, que me llamó mucho la atención. Dice, ser director no es un título para inflar el ego, ni una tarima para imponer miedo. Es una responsabilidad que impacta vidas, emociones y salud mental. Entonces, parto de ahí para mencionar algunas reflexiones que hace el doctor Matthew Kellerman. Es un experto en liderazgo escolar que lleva muchos años trabajando con proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo y él en temas de liderazgo escolar menciona 3 elementos que a mí me parecen fundamentales. Uno es que un directivo eficaz no se puede limitar a los aspectos administrativos de la escuela, no puede abandonar ni ceder su lugar como líder pedagógico. Entonces, cuando uno habla de lo administrativo y lo pedagógico, pareciera que pues cuando hablamos de las funciones de los directivos docentes, podemos verlo desde las gestiones, ¿cierto? La gestión directiva, la administrativa, la comunitaria y la pedagógica. Podemos verlo también desde las funciones que se plantean en la resolución 3842 de 2022 de las funciones de los docentes y de directivos docentes, pero yo hice un ejercicio de buscar en estas inteligencias artificiales cuáles son las funciones más generales de los directivos docentes a nivel mundial y pues básicamente son 8.
Y yo estuve chuleando un poquito cuáles de esas normalmente hacen los equipos directivos en las instituciones. Liderazgo y gestión administrativa, chuleado. Creo que a eso es a lo que más se le dedica tiempo en las escuelas, los directivos, particularmente el rector de la institución. En la supervisión y evaluación de docentes, pues creo que el rector en particular se apoya mucho en sus coordinadores y seguramente esta tarea de supervisar el desarrollo del personal y la evaluación docente, pues también está resuelta de alguna manera y cada año se cumple con ese ejercicio de evaluar a los maestros, sobre todo los 1278. En la representación institucional, pues nuestros rectores siempre están en las reuniones a los que los convocan en esos escenarios de participación, o si no, siempre envían a sus coordinadores como representantes de la institución, así que este tema de representación institucional está resuelto. En el tema de control de disciplina, pues el rector necesariamente no puede hacerlo siempre, pero tiene siempre sus coordinadores de convivencia, de disciplina de instituciones. Este tema creo que está resuelto también en las escuelas. En la atención a los estudiantes, pues seguramente siempre hay alguien que atiende a los estudiantes, desde los coordinadores, desde el rector, desde el profesional de apoyo, los equipos psicosociales, así que la atención a estudiantes seguramente está resuelta. Las relaciones con la comunidad, seguramente hay unas situaciones ahí que se deben empezar a atender también. No creo que sea como nuestra función en la que más nos destaquemos, pero digamos que se atiende el tema comunitario, pero donde sí creo que, y lo decía, creo que uno de los compañeros que hablaba ahora, anteriormente cuando se hablaba de docente directivo, la mirada era distinta desde lo pedagógico, y ahora que se habla de directivo docente, pues claro, por supuesto ahorita la función primordial tiene que ver con lo directivo, así que la gestión pedagógica se ha quedado un poco atrás, y de lo que habla Matthew Kellerman es la necesidad de que los directivos no pierdan su función de liderazgo pedagógico con la excusa, entre comillas, de atender aquello que es urgente, que es lo administrativo. Entonces, voy a mencionar 3 elementos que me parecen muy importantes, que hoy se vuelven una amenaza o una oportunidad para los directivos docentes. Creo que una amenaza o una oportunidad que tienen hoy los directivos docentes, y lo mencionan también varios líderes escolares, de liderazgo escolar, tiene que ver con que hoy los maestros se están formando y cualificando tanto, tienen tantos títulos, que a veces el directivo se queda un poco corto, ¿cierto?, en dirigir a esos maestros que están tan cualificados. Entonces, es posible que esa alta formación de los maestros se vuelva una amenaza, en el sentido de que es posible que esos maestros ya no quieran seguir los lineamientos ni las orientaciones pedagógicas de una persona que ellos consideren que no tienen como la autoridad pedagógica para hacerlo. Eso puede ser una situación que ojalá no ocurra, pero también está la otra posibilidad, y es de hacer equipo con estos profes altamente calificados para poder hacer que todo lo que es pedagógico en la escuela avance. Entonces hay que identificar a estos maestros altamente cualificados para avanzar, y básicamente lo plantea Matthew Kellerman como la calidad de la educación no solo depende de docentes preparados. Ojalá todos los maestros tuvieran muchos títulos y muy buena preparación, sino que depende de directivos con capacidad de liderar, con conocimiento y experiencia pedagógica de sus maestros. Y por último, mencionar en temas del rol del directivo en la calidad de la educación, tiene que ver con que los equipos directivos más efectivos que hay en ese momento, según el Banco Interamericano de Desarrollo, son los que cuentan con sistemas para estudiar datos. Es decir, a veces llegan resultados o reportes de evaluación de los estudiantes a la escuela, y lo que hace el directivo es enviárselo a los profesores para que ellos revisen. Entonces el directivo cree que los profesores revisaron y los profesores seguramente no revisan, y ahí esa información que es tan valiosa, esos reportes de resultados de competencias de los estudiantes en algunas pruebas, pues se quedan ahí en el aire, y nadie realmente se hace cargo ni responsable de que esa revisión, ese análisis de estos resultados pues tengan como consecuencia un diseño de estrategias de mejoramiento. Entonces creo que empezar a pensar en la manera de tener sistemas para estudiar los datos, para evaluar impactos y adaptar prácticas que ya definitivamente son obsoletas, se deben hacer, es necesario en las escuelas. Creo que hoy estamos todavía con esa gran oportunidad de trabajarle a estos elementos. ¿Cómo hacer para que los maestros más preparados no se vuelvan
un obstáculo o una piedra en el camino, sino realmente hacer equipo con ellos para lograr que nuestras instituciones educativas avancen y se vuelvan líderes en la región, en el contexto donde están. Por ahí creo que es una primera reflexión que quería compartir con ustedes. Y ahora sí, con respecto al tema de la charla, yo sé que algunos profes que están por acá invitados y directivos docentes posiblemente estén pensando en el concurso de ascenso y reubicación o posiblemente luego participar de esos concursos de nombramiento. Entonces, creo que lo que voy a decir ahora tiene que ver un poco con los contenidos que seguramente pueden ser evaluados en estos concursos de ascenso y reubicación o en el próximo año en el concurso de nombramiento en carrera. Entonces, quiero decir que cuando hablamos de contextos educativos, estamos hablando de ambientes educativos, y cuando hablamos de construcción de conocimientos, cuando uno construye conocimiento, realmente lo que está haciendo es aprendiendo. Entonces, cuando hablamos de contextos educativos, en construcción de conocimiento en contextos educativos, estamos hablando de ambientes de aprendizaje. Entonces, un primer mensaje para nosotros, los directivos docentes, tiene que ver que nosotros también somos responsables como directivos docentes de ayudarle a los maestros y a la escuela como tal a generar ambientes de aprendizaje. La pregunta que uno se hace ahorita es, bueno, y no hace mucho siempre, creo que no está resuelta eso de los ambientes de aprendizaje. Cuando hablamos de ambiente, ¿de qué estamos hablando? Pues en el rastreo que uno hace de literatura en temas de ambiente, aló, se abrió un micrófono por ahí. Hola. Ya voy a apagarlo por aquí. Bueno, muchas gracias. Listo, Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar, primero me voy a enfocar en esta línea de contextos educativos o de ambientes educativos. Bueno, les decía que hoy todavía no está resuelto el tema de qué es un buen ambiente de aprendizaje, no está claro. Sin embargo, hemos transitado por varias líneas. Una primera línea empezó a hablar de que un ambiente de aprendizaje óptimo era aquel que estaba mediado por el buen trato. Es decir, se esperaba que si los chicos estaban en el salón en silencio, alineados en las filitas de frente al tablero, eso era suficiente para que aprendieran. Hoy, después de mucho análisis, hemos encontrado que no es suficiente con que los chicos estén en silencio y formados en filas en el salón de clase para garantizar que ellos aprenden. Entonces, luego vino otra segunda línea en este tema de ambientes de aprendizaje óptimos y se pensó que un ambiente de aprendizaje óptimo era aquel que estaba mediado por la tecnología. Entonces, creíamos que si los muchachos tenían computadores suficientes y los maestros también, entonces eso iba a lograr captar la atención de los estudiantes, y ya el solo hecho de tener computadores y trabajar tecnología en el aula de clase iba a ser suficiente para mejorar los niveles de aprendizaje de los chicos, y hoy sabemos que no. En algunos países incluso han tenido que recoger estos dispositivos porque lo que se ha vuelto es un asunto de individualizar el aprendizaje y no beneficia en nada el tema del aprendizaje colectivo como lo es en nuestro país, que es una educación de masa. Entonces, lo tecnológico tampoco resolvió, y creo que en algunos casos se volvió un problema porque empezamos con computadores para educar y una gran cantidad de programas de parte del ministerio para intentar dotar de computadores a los maestros inicialmente y luego a las escuelas, pero que en algunas escuelas se volvieron obsoletos esos equipos, en muchos casos sin llegar a usarlos. Y creo que el tema de lo tecnológico tampoco resolvió el asunto de ambientes de aprendizaje óptimo, y se pasó luego al tema de un ambiente de aprendizaje óptimo, es aquel que está mediado por la participación de los estudiantes. Entonces, se creía entonces que si se consultaba con los estudiantes, habían opciones de elección para que los chicos decidieran qué les interesaba, cómo aprender, qué actividad realizar, cómo querían ser evaluados. Bueno, todo este tema de la participación de los estudiantes, nosotros lo llamamos un aprendizaje agéntico, que ellos sean agentes de su formación, también iba a ser suficiente para mejorar estos ambientes de aprendizaje o garantizar el aprendizaje. Tampoco ocurrió, y hoy seguramente todos nosotros escuchamos palabras de moda. En la época de la pandemia, la palabra de moda era reinventarse, y ahora en educación es el tema de innovación. Y aunque hablamos de innovación, todavía no lo hemos logrado resolver el tema de innovación, pero se dice ahora que un ambiente de aprendizaje es óptimo si habla de innovación pedagógica.
pero hoy todavía no hemos entendido el tema de la innovación, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de innovación docente. Docentes ahí como raros en el colegio que llegan con unas estrategias distintas, cosas innovadoras que se vuelven experiencias significativas y que a veces se muestran en algunos foros educativos, pero cuando uno va a ver son iniciativas particulares, ¿cierto? Son esas experiencias significativas de un maestro, no son innovaciones educativas ni institucionales. Entonces hay que trabajar en el tema de lo innovador. Hoy pues, se ha hablado de todas estas líneas de qué debe tener un ambiente de aprendizaje óptimo, pues se ha trabajado de manera independiente con cada una de estas líneas y hoy creo que en lo que estamos llegando por bien a un acuerdo es que no puede ser mediado por una sola de estas líneas, sino que debe estar mediado por todas. Un ambiente de aprendizaje óptimo debe estar mediado, por supuesto, por el buen trato, por el respeto, por el silencio en clase, por el uso de herramientas y tecnológicas, por supuesto que sí, por un ambiente participativo y hoy, por supuesto, debe trabajar temas de innovación. En esos son los elementos fundamentales de un ambiente de aprendizaje. La pregunta es, bueno, ¿y los directivos docentes y cómo entramos acá? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para garantizar que nuestra escuela tenga ambientes de aprendizaje óptimos mediados por estos elementos? Ahí es una primera reflexión y a partir de estos 4 elementos importantes y necesarios para generar ambientes de aprendizaje óptimo, pues yo quisiera pasar al siguiente elemento de la actividad de hoy y es el tema de construcción de conocimientos y el tema de aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje, tenemos que pensarnos en 4 elementos. Creo que César Coll, cuando hablaba de la renovación curricular por allá en Europa, en España, él creo que acuñó estos 4 pasos. Uno debería preguntarse a quién se le está enseñando ahora, para qué se enseña, ¿cierto? Y cuando se piensa a quién y para qué se enseña, primero hay que decir que el fin de la educación es promover social y cognitivamente a los niños y a las niñas. Promover socialmente a los niños y cognitivamente a los niños y niñas y los jóvenes que van a la escuela. Lo segundo es que enseñar, y eso tiene que ver con los nuevos referentes curriculares, porque creo, y estoy convencido que muchos maestros hoy están enseñando lo que le enseñaron a ellos y lo que ellos creen que es importante enseñar de lo que le enseñaron a ellos. Muchos no toman los referentes curriculares para mejorar la enseñanza, la calidad de la enseñanza, pero peor aún, a veces cuando uno enseña cosas que hoy desde el ministerio no son fundamentales, pues se está perdiendo un tiempo valioso para poder alinear lo que se debe enseñar con lo que se espera de parte del ministerio y que finalmente va a ser evaluado. Seguramente ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esa parte y es que si nuestros profes y nosotros como directivos no logramos orientar a los maestros de cuáles son los nuevos referentes curriculares, qué es lo que se debe enseñar hoy en la escuela, pues los maestros van a seguir enseñando lo que ellos creen que se debe enseñar y no lo que el ministerio espera y lo que es socialmente relevante enseñar el día de hoy. Entonces, seguramente vamos a tratar ese tema. El tema de cómo enseñar, hay un tema fundamental y es, se espera que los maestros que lleguen a las escuelas, sobre todo si son licenciados, pues sean expertos en sus áreas, intradisciplinarmente sean muy buenos, de tal manera que ellos conozcan las estrategias, los recursos, ¿ciertos? Y las mejores formas para garantizar que los chicos aprendan aquello que requieren de sus áreas particulares, pero hemos encontrado que no. Y una pregunta que nos hemos hecho siempre que estamos en grupos de investigación o que estamos en mesas de discusión sobre evaluación, nos preguntamos por qué si a los maestros, después de evaluaciones de competencia, se le entregan el listado de aprendizajes que los chicos no alcanzan, o aprendizajes con mayor porcentaje de error en las pruebas, eso no debería ser suficiente para que el profe entienda que si logra nivelar a los chicos en esos aprendizajes que no alcanza, pues al chico le vaya bien en la siguiente prueba, y encontramos que no, nuestros resultados en pruebas siguen siendo muy deficientes en general, y no nos entendemos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, si ya inclusive le estamos diciendo al profe, si usted logra que el chico aprenda esto, que no sabe, le va a ir mejor, y finalmente no aprende, pues tiene que ver un poco con que a veces volvemos a enseñarle a los estudiantes de la misma manera que no aprendió.
Es decir, nuestras técnicas, nuestra estrategia, nuestras prácticas pedagógicas a veces son tan escasas que no nos permiten utilizar nuevas estrategias para enseñar, y entonces lo que hacemos es, si queremos que un chico aprenda, no aprendió de una manera y lo volvemos a enseñar de la misma manera, pues va a pasar lo mismo, que simplemente el estudiante no aprende. Y por último, un tema muy importante, y es cómo evaluar. Y en ese tema de cómo evaluar, seguramente vamos a tener algunas recomendaciones que les quiero compartir a partir de pues, revisiones académicas, de algunas mesas de discusión también con el ministerio, y pues algunas actividades de investigación que hemos ido realizando. Entonces creo que en eso me voy a centrar, en lo curricular, en lo didáctico y en lo evaluativo. Espero al final hacerle 3 regalos, que estos regalos ojalá les sirvan a ustedes como profes, como directivos, perdón, y que ojalá estos regalos puedan llegar luego a los maestros para que empecemos de manera paulatina a ir avanzando a la transformación de la escuela. ¿A quién y para qué enseñar hoy? Pues primero, Bauman dice que la sociedad en la que estamos hoy asistiendo es una sociedad líquida. Pues nosotros ya los mayores de 40 hicimos parte de una sociedad que se llamamos la sociedad sólida. Y nosotros en nuestra época queríamos tener el amor para toda la vida, tener el trabajo para toda la vida donde nos pudiéramos pensionar, una casita propia, ¿cierto? Esas cosas que uno quisiera tener para siempre. Pero la sociedad de hoy, los jóvenes de hoy, no. Los jóvenes de hoy no se piensan en un trabajo para toda la vida, no se piensan en unas relaciones estables y permanentes, ni tener posesiones así permanentes. Así que en temas de educación, creo que lo más relevante, pensarnos como directivos y también como maestros, es que lo dice Bauman, toda persona quiere aprender algo, pero no todas las personas quieren aprender de todo. Entonces, cuando uno piensa en eso, y es que todo el mundo quiere aprender algo, pero no quiere aprender de todo, uno debería tener una escuela que atienda a esa necesidad, ¿cierto? Que puedan no necesariamente enseñarlo todo, pero lograr que en sus instalaciones los chicos aprendan de todo. Cuando hice parte de esas charlas regionales de Poder Pedagógico Popular, tuve la posibilidad de visitar toda la zona del Pacífico, a conversar con maestros de distintas regiones. Empezamos a notar que cada región tiene sus particularidades, cada chico tiene también unos intereses particulares, y por eso, además de las becas para maestría que se ofertaron a raíz de estos diálogos que tuvimos, y que hoy todavía hay becas y ya no hay más oferta que demanda, casi que hay gente que ya como que estudiaron la mayoría o ya no quieren estudiar, o hay algunas dificultades, pero hay todavía becas de maestría ofertadas por el Ministerio Condonables. Ese es un asunto que resultó de esas visitas a las regiones de diálogo con maestros. Y el otro asunto que resultó es la necesidad de estrategias de enseñanza distintas, y aparecen los centros de interés. O sea, estos centros de interés apuntan un poco a pensar en que, aunque los chicos requieren socialmente tener unos aprendizajes para desenvolverse en la sociedad, ya sea local o global, también es importante atender a sus intereses. Y entonces este tema de los centros de interés creo que son fundamentales revisar en cada una de las escuelas cómo se pueden implementar, porque eso atiende a un tema de educación integral, que también es una estrategia o una apuesta pedagógica del ministerio, que hoy todavía se están haciendo los lineamientos curriculares de la educación integral y de la educación crece. No han salido lineamientos todavía, o las orientaciones curriculares seguramente saldrán muy pronto, pero sí creo que es necesario que quede hoy aquí en este ejercicio de conversar, y es que debemos pensar a quién le estamos educando, porque intentamos enseñarle de todo y no le damos la posibilidad a los chicos de centrarse en aquellos que ellos quisieran aprender. No sé si la escuela esté preparada para hacerlo, pero por lo menos empezar en nuestra reflexión, y seguramente en el Congreso ver si eso es viable o no en las escuelas y en las estructuras que tenemos nosotros en las escuelas hoy, se puede pensar. Y el otro elemento que quiero que pensemos en esto de para qué se enseña o a quién se enseña, tiene que ver con lo que plantearon los lineamientos curriculares en 1998. Mire que no estamos hablando del año pasado, estamos hablando del 98, ya hace bastantes años, y lo que dicen los lineamientos curriculares, ahí como textual en rojo dice: ahora lo fundamental no solo es adquirir conocimiento, que eso es lo que se venía haciendo a través de la repetición y la memoria, ¿cierto? Entonces, que le podíamos preguntar fechas, nombres a los estudiantes, y ellos respondían a ese tipo de aprendizaje de memoria y la repetición.
Y aquí dice que ahora lo fundamental no solo es adquirir conocimiento, sino desarrollar pensamiento. Y creo que desde el 98 hasta ahora nos perdimos en el sentido de que uno no puede enseñar de lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para enseñarle a un niño a desarrollar pensamiento si yo no sé como maestro cómo desarrollar mi propio pensamiento? Ni qué tipos de pensamiento existen. Eso es una cosa muy compleja y nosotros dejamos pasar esto de desarrollar pensamiento como que no le dimos mucha importancia y seguimos nuestras prácticas pedagógicas actuales, pero las evaluaciones de competencias sí están intentando medir algunas competencias de los estudiantes y entonces lo que enseñamos en la escuela o como enseñamos en la escuela no corresponden por aquello que esperan que los chicos aprendan. Y no, nuestros resultados en las últimas 2 décadas no son muy alentadores. Entonces, es importante atender esto que dicen los elementos curriculares desde el 98, bueno, y lo planteaba Howard Gardner desde la década de los 70, por allá en su generación decía que las personas de esa época, desde los 70, habían perdido habilidades de razonamiento, porque se han vuelto muy mecánicos. Eso en el 70 y nosotros en el 98, 28 años después, 30 años después, estamos intentando resolver el tema, pero ya pasaron muchos años más y ni siquiera hemos logrado resolverlo. Entonces, fundamental hoy que las escuelas y que los modelos pedagógicos y que los países de todas las instituciones educativas empiecen a tener como 3 tareas fundamentales. Sabíamos que en la educación tradicional, la tarea que cumplía la escuela era que los chicos mecanizaran, ¿cierto? Y a través de la repetición y la memoria, y nos volvimos expertos en esa época en hacer eso, en hacer que los chicos, las personas de la época se volvieran a ver. Pero ¿cuál es la tarea de la escuela hoy? Entonces los sabios, de los que se han hablado acá, Vasco, los hermanos Subiría, Rodolfo Ginás, empiezan a hablar de lo fundamental que es empezar a trasladar nuestros sistemas educativos hasta sistemas educativos de que propendan por la comprensión y por el desarrollo de pensamiento. Entonces, no hemos atendido esas tareas, entonces hoy es necesario trabajar por la línea de la comprensión del pensamiento y se nos viene una nueva tarea, y lo mencionaron aquí, y es el tema de lo socioemocional. Desde la pandemia, y yo creo que un poquito más atrás, contamos con estudiantes que nosotros hemos venido hablando que deben aprender a gestionar sus emociones, y creo que los maestros también. Contamos con estudiantes con una creciente sensación de vacío, con sentido de desorientación, con inestabilidad emocional, dificultad para construir relaciones reales. Ellos dicen que tienen amigos en la red, ¿sí? Tienen 500 amigos en Facebook, pero amigos reales, como que no son capaces de entablar ese tipo de relaciones reales y que sean significativas. Y entonces la escuela hoy tiene una gran tarea en ayudar a los chicos a gestionar sus emociones, todo el tema de la salud mental. Así que aquí les propongo 3 tareas grandes de la escuela para hoy y la pregunta es cómo hacerlos, y aquí vienen algunos ejercicios simplemente académicos que quisiera que tuvieran en cuenta y que ojalá si en algún momento esto les permite pensarse en algunas estrategias en sus instituciones educativas, pues me parece muy chévere. Entonces, yo lo que planteo inicialmente es que si el propósito es promover social y cognitivamente a los niños y a las niñas, debemos garantizar que aprendan. ¿Qué debemos garantizar para que aprendan? Pues que comprendan, que piensen y que gestionen sus emociones. Ahora, tradicionalmente se le ha dado una tarea a algunas asignaturas que hemos llamado fundamentales en la escuela, como son las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales y el lenguaje, porque son las áreas que evalúan, ¿cierto? Y lo que proponemos aquí es que todas las áreas deben tener igual peso y igual responsabilidad en la escuela. Entonces, el tema de comprensión, estamos proponiendo que sea lenguaje e inglés en las áreas que se dediquen al tema de la comprensión. ¿Por qué? Pues varios pensadores lo han dicho en varias ocasiones, y es que la comprensión es la capacidad de reconocer el significado de las palabras y su relación con los hechos y el lenguaje. Es una herramienta psicológica más influyente en la construcción. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Sí. No, es que escucho unos ruidos por ahí, como no los veo, entonces me pierdo. Entonces, el tema... Perfecto. Dale, Lev Vygotsky propone que el tema de la comprensión es una tarea que le cae de manera mucho más inmediata a las áreas de lenguaje y de lenguaje, ya sea castellano o lengua extranjera. Entonces,
nosotros que tenemos hoy en las escuelas, tenemos un proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad, se llama Pileo, casi que un proyecto orientado desde el Ministerio de Educación. Desafortunadamente los proyectos los Pileos se han convertido en planes lectores, una lista de textos que los chicos deben leer, pero en muchos casos, en las escuelas que yo conozco no ha pasado mucho más. Lo que proponemos ahora en las escuelas es que este Pileo realmente se convierta en un proyecto institucional desde las áreas de lenguaje e inglés empiecen a proponerle acciones, actividades a las demás áreas para que puedan esas áreas desarrollar estas habilidades de comprensión. En temas de pensamiento, van a ver ahorita que les voy a mostrar, estamos proponiendo que las áreas de matemática, naturales y tecnología, que tienen como lineamientos curriculares y orientaciones desde el Ministerio de Desarrollar Pensamiento, pues se dediquen a hacer esto a través de un proyecto que se llama PIPELO, Proyecto Institucional de Desarrollo de Pensamiento Lógico, y la idea es que desde este proyecto, estas tres áreas, no solamente desarrollen pensamiento al interior de estas áreas, sino que orienten desde estas áreas cómo hacer que las demás asignaturas y los demás grados también a través de acciones concretas, líneas de acción, actividades, manipulación de material concreto, pues también se logre que todas las áreas también le apuesten al tema de desarrollar pensamiento. Y hay otra actividad para desarrollar esto de la gestión emocional, las competencias socioemocionales. Es una tarea que deberían asumir las áreas de sociales, que históricamente viene trabajando las competencias ciudadanas, y ahora con las nuevas orientaciones curriculares de artística y educación física, tienen como grandes tareas gestionar también lo socioemocional, y hablamos de un proyecto que se llama Proyecto Institucional de Desarrollo de Competencias Socioemocionales. Así que lo que ustedes ven aquí básicamente es que todas las áreas de la escuela tienen una responsabilidad en el desarrollo de la comprensión del pensamiento y en gestión de emociones. Nosotros presentamos aquí a consideración de ustedes, y igual lo que pretendo yo básicamente es mostrar lo nuevo de las nuevas orientaciones curriculares presentadas de una forma que yo considero que es bien particular. La manera como lo vamos a presentar es una propuesta que le empezamos a hacer al Ministerio de Educación Nacional para que sea referente a nivel nacional. Esto que ustedes ven aquí es un disco de aprendizaje que fue piloto en el 2017, lo presentó el Ministerio de Educación para la primaria, pero al parecer no tuvo mucho eco por varias razones. Este disco, lo que ustedes ven es que en el centro está el grado, aparece para qué áreas, el área de matemáticas, grado primero, aquí los tipos de pensamiento, aquí alrededor los estándares, y luego por fuera están los DBA. Hoy sabemos que los DBA no son referentes curriculares, que no deberían tenerse en cuenta en ningún colegio que sea urbano, y solamente son referentes para las escuelas del sector rural ubicadas en zonas en Colombia profunda, que llaman. Así que los referentes son los lineamientos curriculares y los estándares. Entonces aquí tenemos, eso era lo que proponía el ministerio, y aquí por fuera habían algunos procesos. Eso lo propusieron en el 2017 y se quedó ahí, no pasó mucho con eso. La propuesta ahora es la siguiente. Si ustedes ven este disco, en el centro está una de las tareas de la escuela, y es desarrollar pensamiento. Entonces, ¿qué áreas fundamentalmente deberían propender por el desarrollo de pensamiento? Pues todas las áreas, diría uno. Pero en los lineamientos curriculares hay tareas que son muy precisas para algunas áreas. Matemáticas tiene como tarea fundamental fomentar el desarrollo de pensamiento matemático. Entonces, matemáticas aparece aquí por esa razón. Enseguida aparece el área de tecnología. Entonces, los que no sé si saben, me imagino que todos sabemos ya que el área de tecnología e informática hace un par de años se socializaron las nuevas orientaciones curriculares, y hay unos cambios muy fundamentales en tecnología y informática, porque anteriormente el peso que se le daba a la tecnología y a la informática, y era mucho más informática, era lograr que los chicos aprendieran a manejar el paquete de Office, que aprendieran a manejar Word, PowerPoint y Excel, y básicamente como a eso se dedicaban muchos de los profes. Hoy se le pide a la tecnología, a través de estos nuevos lineamientos curriculares, que ayuden a desarrollar pensamiento tecnológico en los estudiantes como una de las grandes competencias del siglo XXI. Y por eso se trabaja en el pensamiento computacional, el pensamiento de diseño y el pensamiento sistémico. Esto es relativamente nuevo. Es lo que ustedes van acá. Y finalmente aquí van a ver que hay otra área que estamos colocando aquí en este diagrama, y son las ciencias naturales, porque las ciencias naturales tienen como tarea fundamental desarrollar pensamiento científico.
Entonces, ¿cuál es la cualidad característica de esas 3 asignaturas? Pues que matemáticas, tecnología y ciencias tienen como tarea desde los lineamientos curriculares de desarrollar pensamiento. Entonces, por eso aparecen en esa gráfica. Aquí lo que van a ver ustedes es que las asignaturas que deben propender por el desarrollo de pensamiento. Aquí van a ver las habilidades que se deben fomentar. En este caso de matemáticas, estoy presentando malla curricular para grado sexto, primer periodo. Entonces, aquí se trabajaría lo numérico, el pensamiento métrico, el aleatorio. Aquí afuera están los estándares. Aquí en ese círculo que están los procesos que se desarrollan, procesos cognitivos que se desarrollan en esta área, razonar, argumentar, resolver problemas, modelar y comparar. Y aquí afuera están algo que nosotros llamamos los desempeños o las evidencias. Para tecnología pasa exactamente igual. Los pensamientos que son habilidades que se deben desarrollar desde el área, están aquí las competencias, están los procesos cognitivos que se deben desarrollar en el área y aquí están los desempeños que deben tener los chicos en el primer periodo de grado sexto. Y al final van a ver entonces de las ciencias naturales, desde los lineamientos curriculares y estándares de competencia, aparece que hay que fomentar aquí el de la relación ciencia, tecnología y sociedad, el entorno físico, el entorno vivo. Entonces, trabajamos esos entornos. Aquí están los estándares que se proponen para el primer periodo grado sexto. Aquí están los procesos que tienen que ver con método científico, la observación, generar hipótesis, experimentar. Y finalmente aquí aparecen las evidencias o los desempeños. Aquí van a ver que en esta propuesta no aparecen derechos básicos de aprendizaje, ya no son parte de la matriz de referencia. Y aquí por fuera aparecen unas habilidades que se deben desarrollar en los niños de este grado, en este primer periodo. Y aquí hay unas microhabilidades. Aquí van a ver que hay un cuadrante que está vacío y es donde cada colegio puede poner su impronta. Es decir, si mi colegio trabaja proyecto, entonces el proyecto, si mi colegio es agrícola, entonces aquí van a tener cómo estas áreas tributan a lo agrícola, a lo industrial. Bueno, ese es un cuadrante que le queda a cada institución para que pongan aquí su impronta, a qué se dedican de manera particular. Esta malla curricular que tiene que ver con tener las nuevas orientaciones actualizadas curriculares del ministerio, entonces estaba desde grado sexto hasta grado 11 ya totalmente elaborada. Este sería el primer periodo, segundo periodo para esas 3 áreas, tercer periodo, y la gran ventaja que ofrece es que no se trata de que sea un trabajo interdisciplinar, sino que cada disciplina hace su trabajo, pero tiene la posibilidad de ver qué se están haciendo en las demás áreas, ¿cierto? Entonces, el profesor de matemáticas está trabajando esas competencias, pero sabe que está trabajando el profesor de tecnología en este grado, en este periodo, y lo que está haciendo el profesor de ciencia. Entonces, de esa manera pueden no tener duplicidad de tareas, sino pues, apoyarse para que se logre eso que se espera de una manera mucho más colaborativa. Esa es una propuesta que hay. Yo les voy a compartir, les voy a dejar como regalo pues, la malla curricular completa de todos los grados, desde sexto hasta 11. Inicialmente estas 3 áreas. En el campo de las ciencias sociales, bueno, decíamos que hay que trabajar el tema del desarrollo de las emociones, de las competencias socioemocionales, y aquí entonces tenemos en el centro está esta gran tarea de la escuela, desarrollar competencias socioemocionales de los chicos, y esa tarea la tienen las ciencias sociales, que desde hace muchos años tiene como tarea desarrollar competencias ciudadanas, pero no podemos entender las competencias ciudadanas como aquellas no transgredir la norma. Creo que tiene que ir mucho más allá de las competencias ciudadanas, y desde la artística y desde la educación física, de las nuevas orientaciones curriculares que salieron en el 2022, que apenas se socializaron en el 2023 y que todavía son objeto de estudio y que a muchos colegios no le han llegado, y que muchos profesores de esta área no saben, pues ya la gran tarea que le está proponiendo el ministerio a los profes de artística y a los de educación física es que finalmente trabajen el tema de la sensibilidad, la imaginación, el sentido lúdico, lo emocional, la emocionalidad y la afiliación, las relaciones entre las personas desde esta área, y por eso pues tiene tanta que ver lo artístico ahora en el desarrollo de competencias socioemocionales con las ciencias sociales y la educación física, desde el desarrollo de la motricidad, de la actividad física y el cuidado de la salud. Entonces ahí hay varios elementos en estas 3 asignaturas que tienen hoy como tareas o orientaciones desde el ministerio desarrollar
competencias socioemocionales. Aquí entonces esas tres. Y nos quedan entonces solo esas dos áreas, el área de lenguaje y el área de lengua extranjera, pues tienen como gran tarea en la escuela ayudar a las demás áreas y a todos los grados a desarrollar la comprensión. Ese básicamente es una estructura que estamos compartiendo, que estamos revisando. Cuando estaba el viceministro Oscar Sánchez ya se había adelantado un poco la discusión con la salida de la anterior ministra y el viceministro Oscar Sánchez, pues esa discusión se estancó un poco, pero ahora que ya se terminó todo el tema de la estrategia de quiero ser, quiero saber, volvemos nuevamente a la revisión de estos nuevos referentes para todas las escuelas del país. O sea, aún no se ha adaptado, pero yo sí quiero, pues seguramente ahora que se compartan las diapositivas, aquí al final van a ver un link, y en ese link los que quieran pueden ingresar y van a ingresar a toda esta malla curricular. Lo más importante es que es una malla curricular que tiene todas las orientaciones curriculares actualizadas, las más nuevas que hay, y es una manera de trabajar de manera coordinada y avanzar hacia la integración, ¿cierto? Creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, la manera como se está pensando ahorita, trabajar el tema de la educación integral y a través de que las asignaturas puedan ver relaciones unas con las otras, teniendo su propia planeación, por supuesto, pero pues tratando de avanzar de manera colaborativa. Eso en temas de currículo, les quería compartir, y ahí estaría el link para que ustedes puedan descargar todas las mallas y las revisen, y van a estar en Word para que ustedes ajusten, revisen, y si tienen comentarios nos pueden hacer, por supuesto, para pues, seguir mejorando esta propuesta, y cuando se lleve ya al ministerio, pues ojalá sea una propuesta mucho más discutida. Yo celebro incluso aquí que a través de los rectores y coordinadores que están, que quieran participar de este ejercicio, o yo les puedo ceder a USDE y al equipo la posibilidad de que en algunas mesas de discusión pues, revisemos y avancemos y luego lo presentemos como una iniciativa directamente desde USDE. Yo no creo que haya ningún problema, creo que en la unión está la fuerza y creo que lo podemos hacer. Otro elemento, además de lo curricular, que se plantea siempre, y es que un dominio de los maestros tiene que ser la planeación, ¿cierto? Eso curricular. Entonces, uno puede planear una clase maravillosa, pero otra cosa es la práctica pedagógica, ¿cierto? Entonces, hay profes que planean de una manera espectacular, pero en la práctica pedagógica no les va tan bien. Uno dice, pero ¿cómo así que tiene esa planeación tan bonita y el 50% de los estudiantes no aprenden? No. Entonces, ahí hay una relación directa entre cómo se planea y la manera como se enseña. Y lo que les decía hace un rato, hay una dificultad grande para algunos maestros en los recursos y en las estrategias didácticas que tienen para enseñar. Entonces, otro regalo que les quiero compartir aquí tiene que ver con 100 técnicas didácticas de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué me parece valioso este material que les quiero compartir? Y ahí aparece el link, que les voy a regalar también todo el material completo. Ese es un trabajo que salió apenas en el finales de 2023, apenas el año pasado se estaba socializando en México, y es que lograron compilar en ese documento que se llama 100 técnicas didácticas, un ejercicio muy interesante y que le permite al profesor, que siempre utiliza la misma forma de trabajo en clase, de práctica pedagógica, pues saber que existen muchas más. Aquí simplemente aparece un listado de 100 actividades. Lo que van a encontrar ustedes en estos fascículos que les voy a compartir es que cada uno de estas técnicas están totalmente descritas, qué es, cómo se utiliza, qué desarrolla, y así como al detalle cada una de las 100 técnicas didácticas. Es decir, si un profesor está usando solamente 2 técnicas o 3 técnicas y ahorita le muestran 100, seguramente va a tener muchísimas más técnicas para escoger, y si no conoce de qué se trata, pues simplemente lo que va a ir a hacer es a revisar y tratar de entender un poquito de qué se trata esto, ¿cierto? Aquí entonces van a tener 100 técnicas. Yo simplemente les voy a obsequiar el libro, o los pueden bajar ustedes simplemente por la red, para que tengan este material que me parece muy valioso en temas didácticos. Por ejemplo,
si una técnica que se va a utilizar, el profesor dice, uy, yo quiero innovar en mis clases, yo ya quiero no solamente trabajar exposiciones en el tablero o cuadros hipnóticos, sino que ya quiero hacer algo, entonces digo, yo voy a utilizar esta técnica que se llama pensamiento de diseño. Lo que va a encontrar es inicialmente en una página qué es pensamiento de diseño, aquí le explican qué es pensamiento de diseño, cómo se estructura eso el pensamiento de diseño, paso a paso. Luego, ¿cuál es la utilidad de eso del pensamiento de diseño? Y aquí, pues, cómo se estructura. Ahí va a encontrar descrita cada una de las técnicas y luego lo que el profe decide es si esta técnica le sirve o no para lo que está enseñando de manera, en ese tema en particular, y seguramente va a tener muchísimas más opciones. Yo creo que como directivos, una tarea importante es mostrarle también a los profes recursos, más allá de los que él tenga de manera cotidiana, porque creo que si el profe tiene opciones de elección, seguramente va a poder enriquecer sus prácticas cotidianas. ¿Cómo funciona? Ustedes van a ver. Si usted lo que quiere es que los chicos recuerden, entonces van a encontrar aquí esas que están en moraditas. Son técnicas que permiten que los chicos recuerden información. Si ustedes lo que quieran es que los chicos ejerciten su competencia para explicar algo, entonces todas las técnicas que están aquí abajito que tengan este mismo color, como cafecito, la historieta, el informe, las reseñas, son técnicas que se utilizan para que los chicos ejerciten su competencia para explicar. Si lo que ustedes quieren es que los chicos apliquen lo aprendido, entonces van a encontrar aquí todas esas técnicas que están en verdecito, los cuestionarios, el debate, las entrevistas, los foros, toda esta lista que está por acá de color verde, son técnicas que sirven para fomentar esa competencia de aplicar el conocimiento. Si lo que ustedes quieren es que los chicos analicen información, pues las técnicas que son de este color como dorado, entonces van a estar aquí el análisis y los consensos, el estudio de noticias falsas, bueno, aquí todo el tema de actividades que se pueden hacer para fomentar el análisis, si es para sintetizar o si es para construir. Entonces, creo que hay un material aquí muy valioso de lo didáctico y creo que como directivos docentes poder mostrarle a los profes que hay otras maneras, más allá de los recursos que utiliza de manera cotidiana en clase, creo que es un material valioso para nuestros profes. Así que ahí en el enlace que aparece en la presentación, que seguramente luego Erika les va a compartir a todos, van a tener la posibilidad de ingresar, van a bajar los 5 fascículos que hay y va a ser una herramienta muy importante para nuestros profes para poder trabajar en clase. Y finalmente, el tema de cómo evaluar. Pues yo soy un poquito más avanzado en el tema de la evaluación. En un regalo que voy a hacer al final, yo hablo mucho de la evaluación auténtica. Yo creo que lo que se está haciendo una apuesta muy grande hoy, desde la apuesta pedagógica del ministerio, es avanzar hacia algo que se conoce como la educación integral. Y creo que un gran fundamento de la educación integral tiene que ver con la necesidad de que se integren las situaciones de la vida cotidiana de nuestros estudiantes al ámbito escolar. Hay un libro muy bonito que se llama En la vida 10 y en la escuela 0. Tenemos historias de estudiantes que fuera de la escuela trabajan. Yo trabajo en la ciudad de Cali, en el oriente de Cali, en una zona vulnerable, y muchos de nuestros niños pequeños salen de la escuela y se van a reciclar con los papás o solos, o se van a los semáforos a limpiar parabrisas y ahí reciben monedas. Estos niños cuentan sus monedas, cuentan billetes, hacen compras, reciben de vuelta, hacen operaciones matemáticas complejas de manera cotidiana, todos los días, pero van a la escuela y pierden matemáticas. Entonces uno dice, ¿cómo así? Este chico es muy bueno en la vida cotidiana, en algunas cosas matemáticas, pero va a la escuela y pierde. Eso no tiene como mucho sentido. O sea que eso de la evaluación integral, en el sentido de poder traer situaciones cotidianas de los chicos al ámbito escolar, y poder potenciar eso que ellos ya tienen de las situaciones que viven a diario en la escuela desde el aprendizaje, pues creo que tiene mucho sentido. Y en temas de evaluación, hay que recordar que desde el decreto 1290, desde el 2009, se viene hablando de la evaluación formativa. Y si uno quisiera hacer un resumen de este decreto, creo que hay 3 elementos fundamentales. Primero, que habla de principios de la evaluación integral y habla de 3 principios. Habla de la autoevaluación,
la coevaluación y la heteroevaluación. Creo que hoy muchos profes siguen teniendo el poder de la evaluación y siguen solamente haciendo heteroevaluación, la evaluación y pocas veces tienen en cuenta la coevaluación ni la autoevaluación. Ahí hay un primer elemento que, aunque llevamos muchos años hablando de evaluación formativa, nos quedamos solamente con la heteroevaluación, y ahí hay un riesgo enorme y hay un sesgo en el tema de la evaluación. Otro elemento fundamental, creo yo, del decreto 1290 y de la evaluación formativa tiene que ver con que se empieza a hablar por primera vez de la evaluación basada en evidencias. Y yo puedo apostar que muchos profes, cuando hablan de evaluación basada en evidencias, no entienden de qué le están hablando. Cuando nosotros como maestros nos evalúan, nuestro desempeño, los 1278, a nosotros entendemos como evidencia, como fotos y constancia de qué estamos haciendo, ¿cierto? Pero cuando se habla de evaluación formativa y evaluación basada en evidencia, es que los maestros tienen que evidenciar, constatar de manera previa a la evaluación que los chicos tengan los aprendizajes previos, los aprendizajes que van a ser evaluados. Y ahí hay un riesgo, y es que a veces uno cree que los chicos tienen conocimientos previos y que les va a permitir avanzar hacia un nuevo contenido. Pero a veces esos contenidos previos, los conceptos previos pueden ser acertados o correctos, pero también esos contenidos previos o conceptos previos pueden estar equivocados y no nos verificamos. O es posible que no tengan ningún conocimiento previo acerca de esto nuevo que se le va a enseñar y se va a dificultar lo nuevo, y por supuesto la evaluación. Y por último, hay un elemento fundamental de la evaluación formativa que habla el decreto 1290, y es el tema de la retroalimentación. Entonces yo creo que estamos cojos en esos tres elementos importantes. Cuando hablamos de principios de la educación integral, nos hemos quedado todavía en la muchos maestros privilegian la heteroevaluación, y la tarea del directivo es identificar cuáles maestros están utilizando de manera efectiva los tres principios de la evaluación formativa. También es tarea de los directivos verificar si los profes están haciendo evaluaciones basadas en evidencias. Yo les quiero contar una anécdota así muy rápida, y es que haciendo una investigación aquí en Cali, en colegios de ladera, fuimos y le aplicamos una prueba evaluar para avanzar a los niños de grado cuarto de un colegio aquí de ladera de Cali, y encontramos que de los 37 niños de un salón de grado cuarto, ningún niño fue capaz de resolver una pregunta de la prueba de valor para avanzar que decía: calcule el área de un rectángulo de 4 centímetros de base por 3 de alto. O sea, un rectángulo que mide 4 de base y 3 de largo y ancho 3. Uno diría, uy, pues un área es fácil porque es multiplicar el largo por el ancho. Pero ni un solo niño contestó esta pregunta. Y uno dice, ¿y cómo es posible? Entonces le preguntamos a la profe: profe, ¿usted por qué cree que ningún niño contestó esta pregunta? ¿Hay evidencias que ellos sabían hacerlo esto anteriormente o alguien constató eso? La profe nos dijo, mire, es que yo soy licenciada en inglés. Y entonces uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Usted es profe de primaria, de cuarta de primaria. Entonces, cuando hubo concurso de nombramiento, yo podía concursar para el área de inglés o para primaria, porque para primaria se puede concursar cualquier licenciatura, cualquier licenciado en cualquier área. Y había mucho más oferta en primaria y muy poquitas en inglés. Entonces ella decidió concursar para primaria. Entonces, bueno, igual eso lo permite el sistema. Concursó para primaria y quedó nombrada en primaria. Entonces ella decía, después de eso nos dijo, yo estudié inglés porque yo era mala para matemáticas. Y como soy mala para matemáticas, cuando me toca enseñar matemáticas, aquellas cosas que yo no entiendo muy bien, prefiero no enseñarlas. Y claro, una de las cosas que nos había enseñado a los chicos en ese grado particular era el cálculo de áreas. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo pretendemos que a los chicos les vaya bien en algunas evaluaciones de competencias o de contenidos si no hemos garantizado que aprendan, no le hemos enseñado a aquellos que le van a evaluar? Ahí hay una situación bien complicada. Y otro elemento bien importante, y es que hoy los directivos deben tratar de utilizar estrategias para que sus maestros alineen sus evaluaciones internas con las evaluaciones externas. ¿De qué les quiero decir? El año pasado en mi colegio le pedimos a la profe de noveno que hiciera una evaluación para los chicos que íbamos a promover de octavo a noveno.
Así que lo mínimo que tiene que ser un chico de octavo para pasar a noveno. La profe de noveno hizo una evaluación de 20 preguntas y ningún chico de octavo que se iba a promocionar ganó la prueba. Cuando revisamos la prueba de la profe y ellos, los chicos y las familias presentaron recurso para el nuevo evaluador, encontramos que la profe consideraba que lo que tenían que saber los chicos de noveno eran todo lo que tiene que ver con operaciones con polinomio y casos de factorización. Cuando cambiamos de evaluador, se aplicó a los chicos la prueba evaluar para avanzar de octavo. La prueba de evaluar para avanzar de octavo tiene lo mínimo que tiene que saber un chico en octavo para pasar a noveno. Y ninguna pregunta de evaluar para avanzar de octavo coincidía con ninguna pregunta de la profe que estaba haciendo la profe de noveno de lo que tenían que hacer los chicos de octavo. Entonces aquí hay una cosa muy complicada y los chicos todos ganaron la prueba evaluar para avanzar. Entonces, mientras los profes sigan enseñando lo que ellos creen que tienen que saber los chicos, creen, no lo que deben saber, pues va a ser muy complicado, ¿no, profes? Aquí ahí hay una situación bien complicada y es que tenemos los directivos que garantizar que los profes conozcan la evaluación interna. Y en temas de retroalimentación, que creo que lo que les voy a mostrar aquí es suficiente y es gráfico para decirlo. En el tema de retroalimentación, una maestra le pidió a los chicos que leyeran el libro La Metamorfosis, la profe de lenguaje. Y después de que los chicos leyeron el libro La Metamorfosis, que es un libro de Frank Kafka que narra la historia de Gregorio Samsa, que se acostó a dormir y en la mañana despertó convertido en un horrible monstruo, en un insecto. Y pues todo lo que narra acerca de cómo levantarse de la cama y tratar de salir de la habitación. Bueno, finalmente la evaluación de la profe no fue preguntarles nada del libro, sino que les pidió que hicieran un dibujo con la portada que ellos consideraban que representaba todo el libro. Un jovencito hizo esa portada que ustedes ven aquí. Entonces uno ve el insecto llamando la atención para que lo saquen de ahí, y entonces uno dice, bueno, este chico creo que hizo una muy buena interpretación del libro, parece que sí. Y la profesora pues, seguramente tenía que ponerle una nota y retroalimentar al estudiante. Y la profesora le calificó de esta manera, le puso 4,8. Y le escribió, me falta algo. O sea, le falta algo a la profe. Y lo peor es que le dice a la profe que no sé, pero que le falta algo. No puede ser que la retroalimentación de aquello, de dificultades o fortalezas de los estudiantes se presente de esa manera. Creo que tenemos que avanzar mucho también en temas de una retroalimentación efectiva para los estudiantes. Entonces creo que aquí en temas de evaluación creo que nos falta muchísimo. Creo que los directivos docentes tenemos todavía esa gran tarea de seguir acompañando a nuestros profes en esto de implementar los principios de evaluación integral, que ellos sigan pensándose en lo necesario, que es garantizar que haya evidencia de que aquello que va a ser evaluado, los niños ya lo hayan aprendido o se lo hayan enseñado. Y lo tercero es que tenemos que hacer una retroalimentación eficaz. Creo que ahí hay una gran tarea todavía para los directivos y pues para los profesores que están aquí también, importante tener en cuenta este tipo de reflexión en temas de evaluación. Y terminaría hablándoles rápidamente acerca de esta nueva estrategia de evaluación de estrategia de diagnóstico de la calidad de la educación en Colombia. Es una apuesta que empezamos a construir en el mes de noviembre. Corrimos muchísimo para que lográramos este año, en 2025, aplicar estas pruebas, porque no se van a aplicar las pruebas de evaluar para avanzar, ni pruebas saber, ni pruebas supérate, sino que esas van a ser las nuevas pruebas que se van a aplicar. Aquí hay varias novedades. La primera novedad es que por primera vez el ministerio no contrata al ICFES, sino que se divorcia un poco en este tema en particular por varias razones. El ministerio hace una inversión muy grande para intentar medir la calidad de la educación y resulta que las pruebas de evaluar para avanzar solamente la están presentando el 10% de la población que la debería presentar. Estamos hablando de niños de tercero hasta grado 11 y alrededor de 7 millones de estudiantes deberían presentar la prueba y lo están presentando alrededor del 10%, 700,000 estudiantes solamente. Así que la inversión no se justificaba porque no tenía el impacto de participación que se esperaba. Y los resultados en muchos casos se demoraban muchísimo para ser entregados, en otros casos nunca los entregaron. Y los que hicimos alguna vez revisión de los ítems, de algunas preguntas, encontrábamos que habían
fallas y errores en algunas preguntas, y en algunos casos hay unas matrices de referencia. Algunas preguntas que se le hacían a un grado no correspondían a ese grado, sino que eran preguntas para grados que deberían ser preguntas para grados superiores, así que habían varias dificultades. Se le hicieron varios llamados de atención, requerimientos al IFES, y casi que fueron sordos a estos llamados, y finalmente pues se decidió hacer una nueva estrategia donde convocaron a profes, de 18 profes de todo el país, para hacer acompañamiento permanente de la estrategia, pero nos movimos por varios lugares del país, invitando a maestros de todo el país, 120 profes de cada lugar donde estuvimos, así que como estuvimos en 5 lugares, alrededor de 600 profes, e invitamos a todos los líderes de evaluación en cada región donde estábamos, invitamos a los líderes de evaluación de las entidades territoriales, así que los líderes de evaluación de las secretarías de educación estuvieron participando, no en todo el proceso, pero por lo menos en una mesa de discusión, y finalmente sale esta estrategia, donde las preguntas, que los ítems que aparecen aquí, fueron elaborados por profes. Yo hago parte del equipo que elaboró preguntas de matemáticas. Hay un equipo que hizo preguntas de lenguaje, y las preguntas socioemocionales, aquí esta prueba se llaman Quiero Ser, Quiero Saber, porque no solamente se evalúa el saber, no solamente evaluamos competencias básicas de matemáticas y lenguaje, sino que por primera vez se está intentando medir lo socioemocional en los estudiantes, porque las escuelas no solamente trabajamos lo cognitivo, sino que trabajamos también lo emocional. Así que esto de lo socioemocional va a cobrar un peso muy importante, más allá del que ya tenía. Ahorita hay que prestarle mucha más atención a este tema de lo socioemocional, porque va a ser sujeto de evaluación, y se van a priorizar algunas escuelas donde se encuentren, pese a que hayan dificultades de la mayoría de los chicos en este tema socioemocional. Entonces, ¿qué nos preocupa? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra preocupación ahora con este tema de las pruebas Quiero Ser, Quiero Saber? La primera implementación, la primera aplicación ya se cerró, se hizo desde el 30 de mayo, que fue el lanzamiento, hasta el 13, el viernes pasado, y se le hizo solamente a quinto para saber cómo terminaba la primaria, y a noveno para ver cómo terminaba la básica. ¿Qué ocurrió? Son 1.300.000 estudiantes que están en quinto y noveno este año matriculados, según el CIMAR, en esos 2 grados, y cerramos la plataforma y presentaron 493.000 estudiantes presentaron la prueba. Si comparamos el 10% que presentaban las pruebas Valor para Avanzar con este porcentaje que presentaron esta prueba en esta primera versión, pues hablamos del 40%, es decir que en temas de participación aumentamos, pero les quiero contar que los que hicimos parte de todo este proceso estamos tristes, porque aquí no se trata de entregarle a los niños resultados de números. Aquí no es posible hacer ranking con los resultados, ni a un niño le va a decir cuando termina la prueba sacaste 300 ni 200, porque el interés no es ese. El interés es que el niño se autodiagnostique, y una vez que el niño termina la prueba, los resultados le llegan de manera inmediata. El niño da clic, envía su prueba y le llega el resultado. Y un resultado en términos de retroalimentación. Le dicen cuáles preguntas le quedaron buenas y cuál es el aprendizaje que él alcanzó para poder responder bien eso. Y las preguntas que le quedaron mal, le dicen posiblemente qué es lo que les falta por alcanzar. Ese es un ejercicio muy bonito, porque por primera vez no se le entrega un numerito ahí al niño, sino que le entrega toda esa retroalimentación, y el tiempo de respuesta es inmediato. A partir del 13, que cerramos la plataforma, ya los directivos docentes pueden ingresar a la plataforma y consultar cómo le fue a los estudiantes de su colegio, y pues eso me parece que es bien valioso, pero nos quedamos con el sinsabor de que en esta primera implementación pues la participación haya sido inferior al 50%. Aspiramos a que en agosto, que hay la segunda participación, la segunda implementación de la prueba, pues aumente, y ojalá en noviembre, que es la tercera, pues haya mayor participación. Importante, y es que este es un registro que se va haciendo un seguimiento de las pruebas. Cuando presenten la segunda prueba, se le van a mostrar resultados comparativos al niño de cómo le fue en la primera y en comparación con la segunda. Y cuando presente la tercera prueba, le van a mostrar cómo ha ido avanzando o retrocediendo en el proceso escolar, porque le van a mostrar los resultados de las 3 pruebas de manera consecutiva. Y a los profes también les llegará una información muy bonita, que no es ese Excel complicado que les llegaba cuando llegaban los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar.
La invitación básicamente para todos los directivos que están aquí y que por favor lo hagan llegar a sus compañeros directivos, es que vale la pena disponernos para que nuestros chicos de quinto y noveno presenten estas pruebas, porque si ellos se autodiagnostican, si ellos ven una forma de retroalimentarse cómo están, creo que va a ser valioso. Aquí, aquí todo va a ser ganancia, pero encontramos varias situaciones. En Pasto, por ejemplo, cuando hicimos nuestro primer pilotaje, encontramos que decía algún niño, uy, aquí sacaron a todos los niños que tenían discapacidad y nosotros no queremos que los niños con discapacidad sean discriminados, porque esta prueba está pensada para los chicos que tienen discapacidad, con ceguera, con baja visión, bueno, incluso es una prueba que está traducida por primera vez, una prueba que se traduce a varias lenguas indígenas para que los chicos de esos cabildos o de esos pueblos indígenas decían si lo presentan en español o si lo presentan en su propia lengua. El esfuerzo que se ha hecho es un esfuerzo grande pensando desde la base, desde los profes que participamos, en qué es la necesidad que tenemos que resolver en las escuelas. Así que esa es una gran invitación. Entonces, lo primero es que nos causó mucha tristeza ver que los directivos, yo espero que no sea de mala fe, hayan de manera voluntaria sacado a los chicos con alguna condición de discapacidad de la posibilidad de presentar la prueba. Cuando estuvimos en Barranquilla, les voy a contar cosas reales, algún niño decía, uy, pero aquí no vino ninguno de los malos, entre comillas, fueron los términos así del estudiante, y tampoco se trata de que esa prueba la presenten solamente los chicos considerados buenos. Creo que aquí es un tema de hacer un diagnóstico, y para hacer un diagnóstico uno debe propender porque todo el mundo lo presente, y además porque es un diagnóstico personal, individual. Aquí no hay forma de compararse un chico con el otro, así que pues tampoco se trata de eso. Y ya en la aplicación general de la prueba, les quiero contar algunas situaciones que a mí me parecieron tristes. Yo acompañé Cali, varios colegios públicos y privados, acompañé colegios de sectores vulnerables, y en sectores vulnerables me angustió mucho lo siguiente: cuando llevamos niños de quinto de primaria a presentar la prueba, como es una prueba que se tiene que presentar en un dispositivo, ya sea online, es decir, si hay internet, pues chévere, pero si no hay, no importa, porque hay la forma de hacerlo offline, y luego se envía el correo, y es los de la plataforma los que hacen pasan eso a la plataforma. No es como devorar para avanzar, que el niño presentaba eso a mano y luego el profesor tenía que sentarse a digitar los resultados de los chicos, las respuestas de los chicos al computador. No, eso todo lo hace directamente la plataforma, así que se han simplificado mucho los procesos. Sin embargo, cuando llevamos niños de quinto de primaria, de los colegios ubicados en sectores vulnerables, frente al computador, teníamos 2 horas y media para presentar la prueba porque hay un cronómetro. Gran parte de las 2 horas y media se las gastaba el niño o la invertía el niño intentando entender cómo funcionaba el computador. Muchos niños de quinto de primaria en muchos colegios no saben cómo funciona el mouse. Muchos niños no sabían cómo prender el computador. En este caso, que les tocaba seleccionar una respuesta, de las opciones de respuesta que había, se les complicaba muchísimo. Entonces, para mí sí fue un poquito triste ver que mientras que en algunos colegios de algunos sectores que están un poco mejor ubicados, los niños de quinto de primaria ya juegan con los computadores y eso les pareció sumamente sencillo, a muchos chicos de quinto de primaria todavía encontramos que hay muchas dificultades para que vayan a las salas de sistema. Seguramente pues aquí están los directivos y saben cuáles son sus deficiencias y sus dificultades en las escuelas. 15 computadores buenos en un colegio para que 200 niños de quinto y noveno presenten la prueba, pues se les dificultó a pesar de que eran 15 días. Pero que los niños de quinto de primaria no hayan ido nunca a estado frente a un computador, yo creo que dice mucho de cómo estamos en temas de rezago, en ese tema de lo tecnológico y de lo informático. Esa es una gran preocupación. Y lo otro pues tiene que ver con el tema, pues esa falta de experticia de los chicos en el manejo de los equipos nos debe preocupar. Y lo otro es que en muchos colegios sí no cuentan con dispositivos, y lo que tienen de dispositivos realmente solamente son máquinas les sirven como máquinas de escribir. Así que esa es una gran preocupación, profes. Y nada, simplemente cierro mi intervención regalándoles este libro. Se llama Pedagogía de la Autodeterminación. Es un libro que trata de
traer a lo pedagógico una teoría psicológica que se llama la psicología de la autodeterminación, una teoría de motivación que creo que le cae como anillo al dedo hoy a la escuela actual y que habla un poquito de una forma de evaluar distinta a la evaluación formativa que tiene que ver con una evaluación auténtica. Así que les dejo este regalo también para que Erika, a través de la distribución de esta presentación, los que quieran, pues tengan este libro de manera gratuita, la puedan descargar y ojalá la información que esté ahí les pueda servir, porque creo que es muy importante que hoy los profesores, los directivos y los estudiantes se identifiquen con lo que hacen, encuentren sentido a lo que hacen y eso se llama ser autónomos, ¿cierto? Se identificar con lo que hacen, que uno se sienta competente. Tristemente hay profes que hoy sufren su oficio y eso no les permite ser competentes. Y por último, el tema de la afiliación, del buen trato, de sentir que uno es respetado por el otro, que es admirado por el otro, es fundamental. Así que esto que es tan importante de la psicología tiene una cabida muy importante en procesos de pedagogía en la escuela. Profes, de mi parte, pues no quisiera avanzar más porque creo que han estado ya mucho tiempo acá y preferiría tener un espacio para preguntas.